poderoso Dios, grandioso Dios, qué bueno es alabarte. Por fin ha llegado este maravilloso día, el día del Señor, glorioso, majestuoso. Tú eres grande, tú eres nuestro supremo bien, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro anhelo. Cuánta bendición hay en este día para tu pueblo. Tú has prometido bendecir este día y bendecir a tu pueblo con la riqueza de tu abundancia. Por eso venimos a tu casa con nuestros corazones deseosos de recibir la miel que sale de tu santo ser a través de tu Espíritu, por la exposición de la palabra, por la presencia especial del Espíritu, por el compañerismo entre hermanos. Gracias pues te damos, Santo Dios, por traernos hoy hasta aquí con vida, porque tenemos buena salud para estar aquí, recursos para estar aquí. Gracias porque tenemos esta iglesia local. Realmente esta es una iglesia local que ha sido resultado de un movimiento especial del Espíritu Santo para nosotros, de misericordia para nosotros, trayéndonos de un conocimiento ambiguo y equivocado en muchas cosas de la palabra de Dios a un conocimiento preciso y acertado en la doctrina y en la constitución y en la vida de la iglesia, en la eclesiología de la iglesia. Es un cambio maravilloso que el Espíritu de Dios ha hecho en esta ciudad al establecer una iglesia como esta y otras que ya hay en la ciudad con una constitución bíblica verdadera. Gracias te damos por ese favor enorme, maravilloso que nos has dado, de la salvación y del poder pertenecer a una iglesia bíblicamente constituida en nuestra generación. Te damos gracias por todo eso y venimos con nuestros corazones dispuestos a alabarte, a adorarte, a tener comunión íntima contigo, Señor, porque tú nos creaste para eso, para adorarte y para deleitarnos en ti. Te pedimos pues que nos bendigas y que hoy todas las cosas que hagas operen en conjunto para que Cristo sea coronado Rey de las Naciones. En todo el mundo se realice hoy la adoración pública a nuestro Dios y Cristo sea coronado Rey de las Naciones. Hoy haya salvación, hoy haya santificación en tu pueblo. Los incrédulos vengan al conocimiento de Cristo y tu pueblo sea perfeccionado por la obra del ministerio de la palabra predicada a través de pastores, maestros. Bendice a los maestros y predicadores en toda la faz de la tierra, de la iglesia verdadera de Jesucristo, y de manera especial en nuestra iglesia local a nuestros pastores maestros, el pastor Sergio en su clase bíblica y el pastor Julio en su predicación en el culto de adoración. Bendice al director de culto, nuestro cántico congregacional, nuestro coro, toda ofrenda material y espiritual que ofrezcamos a ti sea presentada en el nombre de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos para la enseñanza de clase bíblica de esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y nuestro texto para el día de hoy serán los versos 19 al 21. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Primero de Reyes 19, del 19 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Partiendo él, esto es Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Recordemos que la Biblia trata toda sobre la venida del Rey Eterno, como aprendimos cuando estudiábamos el pacto davídico.
Y recordemos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios está construyendo la imagen tipológica de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y uno de los elementos principales de esa imagen es el Rey de Israel. Por medio del Rey de Israel, Dios está construyendo en el Antiguo Testamento la imagen tipológica de su Hijo, el Señor Jesucristo. Recuerden cuando veíamos en 1 Samuel 16, he aquí mi Rey. Y aprendimos que David es un tipo maravilloso de Cristo. David es un rey de guerra y es un tipo de Cristo. Pero Salomón, su hijo, que también es un tipo de Cristo, es un rey de paz. Al rey de guerra no se le permite construir el templo, porque el templo va a ser construido por un rey, por un príncipe de paz. De esa manera Dios va construyendo la imagen tipológica de su Hijo por medio del Rey, de los reyes de Israel. Pero vimos luego que es necesaria otra figura para continuar construyendo esa imagen tipológica, y es la figura del profeta. Los reyes malos y el pueblo malo de la nación de Israel, totalmente entregados a la idolatría o con un corazón dividido, necesitaban de un gran profeta que los llamara al arrepentimiento y así estar preparados para la venida del Rey eterno. Y allí aparece la imagen del gran profeta hacedor de milagros, el gran profeta hacedor de milagros. Observando esa imagen del profeta, del gran profeta hacedor de milagros que apunta hacia Cristo, vimos, he aquí mi profeta ayudador, en la persona del profeta Elías. Y luego vimos, he aquí mi profeta del fuego, también en la persona del profeta Elías. Dos imágenes en un mismo profeta. Hoy llegaremos a una tercera imagen, Eliseo, el profeta ayudador. Eliseo, el profeta ayudador. El nombre de Eliseo significa Jehová es salvación, o Jehová es mi salvación. El tema pues de nuestro pasaje en el día de hoy es muy sencillo, es el llamamiento del profeta ayudador. Dios introduce otro profeta en la historia de Israel. Estos dos profetas son muy especiales y son muy usados por Dios para construir esa imagen tipológica. Este profeta ayudador, gran obrador de milagros, es un segundo testigo. Recuerden que Dios usa para toda forma de testimonio dos testigos, y muestra en él, en el profeta ayudador, una vez más su gran bondad, su ayuda generosa, que con muchos milagros, tanto para creyentes como para incrédulos, ayuda, trae todo tipo de salvación a un Israel apóstata con un rey apóstata. El título que le hemos puesto pues a nuestro mensaje en el día de hoy es, he aquí mi profeta ayudador. He aquí mi profeta ayudador. Y para desarrollar nuestro pasaje vamos a ver dos sencillos puntos. En primer lugar, veremos cómo Dios llama su profeta ayudador, verso 19, y en segundo lugar veremos cómo Dios se goza con su profeta ayudador en los versículos 20 y 21. Y ya estamos viajando en la máquina del tiempo. En este momento estamos en el siglo, en el año 900 antes de Cristo aproximadamente. Pero como siempre viajaremos al siglo primero para ver a Cristo en el pasaje, y luego al siglo XXI donde estamos hoy para ver cómo se aplica a nuestras vidas. Veamos pues en primer lugar cómo Dios llama a su profeta ayudador. Lo primero que hace es envía a Elías para hacerle el llamado. Recuerden que el profeta Elías estuvo deprimido, y una de las cosas que Dios hizo para sacarlo de su depresión es darle palabras con una nueva misión. Aquí va pues Elías, libre de depresión, a cumplir su nueva misión. Veamos el verso 19 en su primera parte. Partiendo él, Elías, de allí, ese lugar se refiere al monte Sinaí, donde él estaba. Salió para la ciudad donde vivía Eliseo. Probablemente ya lo conocía, pues fue directamente a donde él estaba. La ciudad se llama Abel Meola, lo cual significa
pradera de la danza, o danza en la pradera, Abel Mehola. Y dice: halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 parejas, 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Aquí nos muestra un poco del perfil del hombre que fue escogido como profeta ayudador. Lo primero que vemos es que era un hombre joven, y era un hombre soltero y rico, un hombre joven, soltero y rico, probablemente el primogénito heredero de una gran herencia. Piensen por un momento en cuánta tierra se extienden para trabajar 12 parejas de bueyes. Ese joven rico sería el ayudante de Elías durante los próximos 7 a 10 años aproximadamente, y en ese tiempo de compañerismo con Elías sería capacitado para ser profeta en su lugar. Aquí vemos la elección soberana de Dios sobre un hombre, no solo para salvación. No sabemos si Eliseo ya era salvo, probablemente sí. Dios ya había obrado en su corazón y él era uno de esos 7,000 que no había doblado su rodilla delante de Baal. Pero vemos más que todo su elección para un oficio especial dentro del reino de Dios, el oficio profético. Elías pues llega caminando hasta la pradera de la danza, y cuando lo ve, lo reconoce y procede a llamarlo al oficio profético de una manera simbólica. Recuerden que a los orientales les gustaba más hablar por medio de símbolos que por medio de palabras. Más símbolos, menos palabras. Era la cultura de los orientales. Versículo 19b, veamos ese símbolo. Dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto de Elías era el símbolo de su oficio. Y con un manto, Jacob señaló a José como su hijo preferido, el que él quisiera que tuviera la primogenitura, aunque la primogenitura la tuvo Judá. Rubén la perdió y la tuvo Judá. Jacob quería que su primogénito fuera José, y con un manto señaló esa primogenitura. Como dije, no sabemos si Eliseo había visto antes a Elías o Elías había visto antes a Eliseo, pero sin duda Eliseo había escuchado acerca de Elías e inmediatamente lo reconoció. Elías era un hombre fácil de reconocer por la forma como vestía. Y cuando Eliseo recibió el símbolo, él entendió el símbolo, entendió que Jehová lo estaba llamando a ser profeta como Elías. Eliseo se quedó asombrado por un momento, tal vez pasmado, es de suponer, porque esto vino de manera abrupta a su vida. Y pasmado por un momento, mientras tanto Elías camina un poco, se aleja un poco de él, y de pronto Eliseo se sacude de aquel asombro y reacciona y corre hacia Elías para aceptar tan grande honor y humildemente hacer una petición, pedir un permiso antes de irse para siempre con Elías. El permiso que quiere pedir Eliseo es cumplir el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y además romper para siempre con su antiguo oficio por medio de un símbolo y una celebración en la pradera de la danza. Entonces Eliseo reacciona, alcanza a Elías: Señor, dame un permiso. Ese permiso consistía en honrar a sus papás, romper completamente con su oficio por medio de un símbolo que es una celebración en la pradera de la danza. Y eso nos lleva a un segundo punto, y es: Dios se goza con su profeta ayudador. Se goza con la respuesta positiva que Eliseo da a su llamado. Se goza con la humildad hallada
en el corazón de Eliseo, se goza con la disposición de Eliseo a entregar su vida, de no tener temor de darlo todo al Señor. Recuerden que en ese entonces la reina sanguinaria Jezabel continuaba matando a los profetas de Jehová, y Eliseo lo sabía, y cuando el Señor lo escoge y lo llama, Eliseo sabía que esa mujer sanguinaria podría matarlo, y aún así entrega toda su vida, y eso hace que Dios se goce en él. Esto fue un gozo para Dios, un gozo con esa respuesta, un gozo con esa actitud, un gozo en la pradera de la danza. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego. Detengámonos ahí por un momento. Aquí comenzamos a ver esa humildad. Esta es una expresión de sujeción. Comienza Eliseo inmediatamente a ver a Elías como su autoridad, como su superior, y se dirige a él con palabras muy respetuosas, como su amo. Inmediatamente hay humildad en este joven, pero también hay obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Este joven era un buen hijo. Continúa diciendo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Dios ve el corazón de Eliseo y ve que él tiene un corazón unificado. Esto no es una estrategia, como leemos en otros lugares de la Biblia, cuando el Señor Jesús hizo un llamado a otro individuo que utilizó esto como una estrategia de dilación, porque tenía un corazón vacilante para demorar la aceptación de su llamado. No, en este caso no es eso, es todo lo contrario. Es un corazón unificado que quiere agradar al Señor y quiere hacerlo bien. Es un corazón que quiere hacer todo bien, y dentro de lo que él considera hacer todo bien está despedirse con honor de sus padres, despedirse honrando a sus padres, y además cortar definitivamente con su anterior oficio, cortar con sus relaciones familiares y cortar con su oficio, y hacerlo de una buena manera. Él era un buen hijo, nunca volvería a ver a sus padres, su petición era noble y oportuna, y Dios le responde a Eliseo por medio de Elías. Continúa diciendo el texto: y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Esta expresión, ¿qué te he hecho yo?, es un hebraísmo y es difícil de entender lo que significa, pero más o menos significa esto. Le dice Elías a Eliseo: yo no vine para hacerte ningún mal. Lo que yo te he hecho es algo bueno, y eso te permite hacer cosas buenas. Lo que pides está bien. Ve, haz el bien y no olvides lo que yo te he hecho. Es decir, no olvides que te he llamado y que te estaré esperando. Entonces, consciente el profeta, en este caso maestro, con el aprendiz, en que él haga esta primera acción noble de ir a despedirse y cortar con su oficio anterior. Y dice el texto que él iba a besar a sus padres. No era simplemente besar. En aquella cultura no era dar un beso y salir. En aquella cultura había un poco más de demora, algo un poco más complejo que en la nuestra, usar un poco más de tiempo con los padres. Y en ese tiempo se le ocurre a Eliseo hacer una despedida con sus padres, y a su vez un símbolo para dejar definitivamente su oficio anterior. Y eso es lo que vemos en el verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado, es decir, con el instrumento con que trabajaba, que era de madera, el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Entonces, esta fiesta es una celebración por su llamado, es una despedida para sus padres y cercanos, y al quemar el arado y matar los dos bueyes era una ruptura total con su anterior oficio. Sus vecinos seguramente lo amaban, este joven era un buen muchacho y seguro se alegraron con él, y en esta celebración hubo danza en la pradera hubo danza. Y dice el versículo
21, en la última parte, que Eliseo se levantó, fue tras Elías y le servía. Esta expresión le servía es muy interesante. En 2 de Reyes 3:11, otras versiones traducen derramaba agua en las manos de Elías, es decir, que Eliseo, la función de un criado, le llevaba en una botella agua en las manos para lavarse antes de comer, y esto es lo que hacía un criado. Así que Eliseo, que ahora ha sido escogido para el oficio profético, inicia su carrera con gran humildad. Dios se goza en la humildad de su siervo, Dios se goza en el que sirve a otros. En este caso, el profeta ayudador sirve al profeta del fuego. El profeta del fuego y el profeta ayudador van a estar juntos entre 7 a 10 años, y el profeta del fuego va a preparar al profeta ayudador para que tome su lugar. El profeta del fuego y el profeta ayudador son dos elementos vitales en la imagen tipológica de Cristo en el Antiguo Testamento, así como David, el rey de la guerra, y Salomón, el rey de la paz, son vitales para construir esta imagen tipológica de Cristo en el Antiguo Testamento y obviamente en nuestros corazones. Lo que estamos haciendo aquí es conocer la hermosura de Jesús, y la hermosura de Jesús tiene esas dos imágenes: David, el rey de la guerra; Salomón, el rey de la paz; Elías, el profeta del fuego; Eliseo, el profeta ayudador. Tiene que estar balanceada nuestra imagen del Señor Jesucristo. La tendencia nuestra es a mirar solo a Cristo como rey de paz y profeta ayudador. No, la imagen completa es rey de guerra, rey de paz, profeta de fuego y profeta ayudador. ¿Dónde está Cristo en nuestro pasaje? Cristo es el verdadero máximo y último profeta ayudador enviado por el Padre. Igual que Eliseo, Jesús recibió el manto y la unción que lo identifica como profeta ayudador. Igual que Eliseo, Jesús se humilló y tomó la forma de esclavo ante aquel que lo estaba eligiendo y llamando. Igual que Eliseo, se despojó de una vida cómoda al lado de su Padre para venir a servir como profeta ayudador, y sus bondades hechas a muchas personas son de valor incalculable. Como profeta ayudador, Jesús comenzó ayudando a su familia. Estando ya en la tierra, probablemente su padre adoptivo José murió cuando él era muy joven, y él se encargó de sus madres y sus hermanos, tomando el oficio de su padre adoptivo, un carpintero, y así fue ayudador para su propia familia. En medio de los dolores de la cruz tuvo un gesto como profeta ayudador muy especial con su madre. La encomendó a su discípulo amado para que la cuidara en todo lo que tiene que ver con esta vida. Pero tuvo también como profeta ayudador un gesto especial con su hermano, el que le seguía, Santiago. Después de resucitado, se le apareció y lo libró del infierno. Jesús, el profeta ayudador, ayudó a su familia. Pero Jesús, el profeta ayudador, también fue ayudador para su pueblo. En su ministerio público anduvo ayudando a todos en el pueblo de Israel, creyentes y no creyentes, de muchísimas maneras. Sanidades, las enfermedades en Galilea casi que fueron erradicadas durante la presencia del profeta ayudador en esa tierra. Las liberaciones de los demonios, la alimentación de personas hambrientas, dando dinero a los pobres. Jesús fue el profeta ayudador, sobre todo dando el conocimiento del Padre y de la salvación que el Padre le había dado para hacer y comunicar. Fue ayudador para su familia, fue ayudador para su pueblo, pero también fue el profeta ayudador de sus discípulos. Jesús llamó a Mateo de la misma manera como Dios por medio de Elías llamó a Eliseo. Jesús llama a Mateo, y Mateo reacciona de la misma forma que Eliseo y hace una gran fiesta, y Jesús se goza en la fiesta de Mateo. Jesús, como profeta ayudador de sus discípulos,
Incluso lavó los pies de sus discípulos, como estamos aprendiendo en Juan capítulo 13. Mientras Eliseo derramaba agua sobre las manos del profeta de fuego, Jesús derramaba agua sobre los pies polvorientos de sus discípulos, pues él era o es el profeta ayudador. Nadie ha sido ni será tan humilde y tan ayudador como Jesús. Pero no solamente fue ayudador de su familia, fue ayudador de su pueblo, fue ayudador de sus discípulos, sino fue ayudador para todas las naciones. Y su mayor ayuda fue su muerte sustitutiva por muchos para formar una nueva humanidad. Como Eliseo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. El profeta ayudador ha llegado con su ayuda hasta esta ciudad. Ha llegado con su ayuda hasta tu familia, querido hermano. El profeta ayudador ha llegado con su ayuda hasta ti y hasta mí. El profeta ayudador ha ido a todas las naciones, y en todas las naciones ha llegado a familias y miembros de esas familias y les ha dado su ayuda. Cristo es el profeta ayudador. Pero atención, Él no solo es el profeta ayudador, es también el profeta del fuego. Cristo, el profeta ayudador, te ha ayudado a ti y a mí de una forma invaluable, y hoy podemos decir con el salmista: Cristo es mi profeta ayudador, nada me faltará. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Y ahora trasladémonos del siglo I al siglo XXI. Este pasaje continúa hablándonos acerca del corazón unificado. Desde que tocamos Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dios no ha dejado de hablarnos del corazón unificado. Al introducir al profeta ayudador, Dios nos da un ejemplo de un corazón unificado. Este profeta ayudador tenía un corazón unificado. Porque para seguir a Cristo se requiere lo que Eliseo tenía. Para seguir a Cristo se requiere romper con nuestros lazos familiares. El Señor Jesús lo dijo claramente: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pero no solamente hay que romper con sus lazos familiares, hay que romper con el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Hay que romper con el deseo de ser feliz en esta vida. Hay que sacrificar por entero la vida y arriesgarse a que a uno lo mate Jezabel, la sanguinaria. Eso es un corazón unificado. Un corazón unificado es el que ha muerto al deseo de ser feliz en esta vida y está dispuesto a vivir solo para Jesús, y encuentra en Jesús el máximo deleite que no le puede dar ninguna cosa que exista en esta vida. Eso es un corazón unificado. Como alguien decía, Jesús tiene un plan maravilloso para tu deseo de ser feliz en esta vida: destruirlo. Jesús tiene un plan maravilloso para tu deseo de ser feliz en esta vida: destruirlo. Darte un corazón unificado. Y eso es lo que te hace un creyente ayudador. Tener un corazón unificado, un corazón que ya no tiene como prioridad ser feliz en esta vida, es lo que te hace un creyente ayudador, un siervo ayudador. Mientras el corazón está dividido, tú eres muy poco útil o inútil en el reino de Dios.
Mientras tú tienes un corazón dividido, estás luchando por ser feliz en esta vida, y en los poquitos espaciecitos que te quedan sirves al reino de Dios, y por eso eres tan poco útil o casi inútil, y prácticamente eres un espectador pasivo del reino de Dios. Durante 6 días buscas la prosperidad y la felicidad en esta vida, paréntesis, sirves a Baal, y el último día, el primero de la semana, buscas honrar a Jehová, y lo principal que principalmente le pides detrás de todas tus oraciones es que te haga feliz en esta vida. Mientras sigas así, serás un siervo casi inútil o inútil, un espectador pasivo del reino de Dios. Estoy convencido a lo largo de estas enseñanzas, lo que he estudiado desde que me topé con Primero de Reyes 18:21, estoy convencido que el principal problema de la iglesia en nuestra generación es que las mayorías tienen un corazón dividido, no tienen un corazón unificado. ¿Por qué no somos un ejército de valientes, con grandes servicios, con grandes ayudas para el reino de Dios? Porque la mayoría tenemos un corazón dividido, no tenemos un corazón unificado. Y a través de estas enseñanzas Dios nos está diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y es mi oración que para que Cristo sea coronado Rey de las Naciones, las mayorías tienen que tener un corazón unificado. Solo los niños, los recién convertidos, los que apenas están llegando, deben tener un corazón dividido, o deberían tenerlo por su novedad en Cristo. Pero los demás ya deberíamos tener todos un corazón unificado, y no lo tenemos. Y por eso el Señor nos habla una y otra vez de esa gran falencia en nosotros, y nos lleva al arrepentimiento. Señor, perdóname, porque yo no tengo un corazón unificado. Realmente nunca me he dado cuenta cuánto poder tiene en mí el deseo de ser feliz en esta vida, y cuánto valen para mí las cosas de esta vida, las cuales deberían valer nada comparado con tu reino. Perdóname porque no me he ocupado lo suficiente de mi corazón, ni he entendido lo suficiente de mi corazón. Estoy procurando mi vida en este mundo, no he muerto a este mundo, y por eso también las pérdidas que sufro en este mundo me golpean tan fuerte, porque cuando algo de este mundo que pierdo me golpea tan fuerte es porque esas cosas valen mucho para mí, y esa no es la forma como Dios quiere que vivamos. El deseo de ser feliz en esta vida y el valor de las cosas de esta vida debe ser destruido, y eso es lo que es un corazón unificado. Y Eliseo nos muestra, y Eliseo era un hombre joven, nos muestra que así debemos comenzar la vida cristiana, así debemos continuar la vida cristiana, y así debemos cerrar nuestra carrera como cristianos. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación que tenemos en este texto es que Dios aún está llamando a hombres, a varones, no a mujeres, sino a hombres, varones, jóvenes y adultos, a ser para Él profetas ayudadores. Dios todavía continúa arrojando el manto. Es más, Cristo está en este lugar, en este instante, arrojando su manto sobre hombres, jóvenes y adultos, para llamarlos a ser sus profetas ayudadores, que el equivalente en la iglesia es pastores o diáconos. Cristo está arrojando su manto en este mismo instante sobre ellos, haciéndoles un llamado. Entre nosotros hay varones que están siendo llamados por Cristo para el ministerio de pastor o diácono. Y vemos aquí, como en el Nuevo Testamento, que eso implica dejar a sus padres, que eso implica muchas veces romper con su anterior oficio, aunque algunos de ellos pueden ser bivocacionales. Eso implica que van a entrar, es posible, muchas veces se da, a padecer necesidad financiera. Eso implica que ellos son llamados a soportar la carga de los problemas que hay en una iglesia.
Eso implica que están siendo llamados a plantar una iglesia y a prepararse al lado de los pastores ordenados para reemplazarlos algún día cuando ellos se mueran o se jubilen. Cristo, el profeta ayudador, que es a la vez el profeta de fuego, está arrojando su manto sobre ti hoy. ¿Y cómo es que saben estos hermanos que Cristo, el profeta ayudador, profeta de fuego, está arrojando su manto sobre ellos? Todo comienza con un deseo intenso que arde en lo profundo del corazón. La forma como el manto es arrojado hoy no es física. Ahora no estamos en la era de la vista, estamos en la era de la fe. Las cosas hoy ocurren como un silbo suave y apacible. Y esto comienza en aquellos varones con un deseo intenso que la iglesia debe verificar. Ese deseo intenso, Cristo muestra que el manto suyo está sobre ese hermano, porque ese hermano, además de ese deseo intenso, tiene unas cualidades, unas características que lo identifican. Y una de ellas, la más importante, es que es apto para enseñar. Apto para enseñar. Y por eso es que los pastores ya ordenados, los que tenemos el manto encima, los que llevamos el manto, tenemos que estar al lado de ellos, reconocerlos y traerlos a nuestro lado para que junto a nosotros sirvan, para que ellos nos ayuden a nosotros en el ministerio. Y ayudándonos a nosotros en el ministerio, ellos sean enseñados y preparados para que algún día, cuando nosotros muramos, ellos tomen nuestro lugar. Es la forma como se prepara una siguiente generación en la vida de la iglesia. Y eso está ocurriendo ahora mismo en nuestra iglesia. Cristo, el profeta ayudador, profeta del fuego, está pasando y arrojando su manto sobre algunos varones que están en este lugar, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Ellos no pueden rehuir el llamado. Es una voz que ellos no pueden dejar de escuchar. Es un fuego en su corazón que ellos no pueden resistir. Y hermano que está siendo llamado, yo te invito, no le huyas a ese llamado. Lo mejor es que lo aceptes, te acerques a los pastores que ya tenemos el manto y te acerques para servirnos en la obra del ministerio, para ser enseñado por nosotros y preparado para que algún día tomes nuestro lugar, cuando nosotros muramos o nos retiremos por alguna razón. Dios, por medio de su Hijo el Señor Jesucristo, continúa arrojando su manto sobre su iglesia y lo está haciendo aquí en el día de hoy. Finalmente, una pequeña palabra a nuestros amigos que nos visitan hoy por primera vez. Normalmente no tengo tiempo para hacer esto en mi clase, pero hoy la clase es bastante breve y tengo tiempo. Y también para los hermanos y amigos que nos visualizan por la internet, unas palabras finales para ellos. Amigo, tienes que venir al profeta ayudador, o si no, serás atacado y destruido por el profeta del fuego. Y los dos son la misma persona. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Clara, sencilla, diáfana, como cristal claro que corre en un manantial purísimo, tu palabra ha sido expuesta. Ahora, Espíritu Santo, te rogamos que cumpla sus propósitos. De una manera especial te pedimos porque la iglesia de nuestra generación adquiera en sus mayorías un corazón unificado, para que el reino avance mucho más y Cristo sea coronado Rey de las naciones. También te oramos que pases por los campos de la pradera de la danza y arrojes tu manto sobre aquellos varones, no las damas, varones solamente,
para llamarlos y señalarlos a la obra del ministerio pastor, maestro y diácono. Y ellos puedan escuchar tu voz y entender que el manto ha sido arrojado sobre ellos. Puedan mostrar sus dones bajo la tutela y el mentoreo de los pastores que ya hemos sido ordenados. Ellos puedan desarrollar sus dones y la iglesia entera pueda reconocerlos y en santa asamblea votar mayoritariamente por ellos, y sean puestas las manos sobre ellos, ordenados como pastores, sea pastores tiempo completo o pastores bivocacionales, y el grupo de los pastores maestros, guardianes de la iglesia de Cristo, sea siempre un grupo abundante y prolijo para cuidar todas las ovejas que tú quieras dar al rebaño, para que cuando los pastores fallezcamos, quedemos discapacitados, inhabilitados o tengamos que retirarnos por la edad, siempre haya una siguiente generación que reemplace el ministerio que Cristo nos ha dado para el cuidado de su iglesia hasta su segunda venida. Oramos que así se desarrolle nuestro futuro hasta tu segunda venida y que generación tras generación tengamos en la iglesia ese tipo de hombres elegidos. Oramos también por los que no han nacido aún, los niños que han de nacer en los vientres de las hermanas elegidas, que sean incluso llamados desde el vientre de su madre, para ser constituidos grandes pastores, hombres ilustres y célebres del reino de Dios. Aspiramos no solamente a tener muchos de ellos, aunque sabemos que la palabra misma dice que serán pocos, pero nosotros debemos pedir muchos, tan siquiera para que sean pocos, y dentro de ellos pedir que haya hombres muy notables, que hagan grandes avances y que glorifiquen grandemente el reino de Dios. Esto para los varones que han de servir en la obra del ministerio. Por supuesto que también oramos que traigas damas ilustres y mujeres que en su contexto hagan su labor. Pero también pedimos de manera especial por estos líderes, por estas cabezas, por estos hombres, por estos varones a quienes les has dado papel de autoridad, rol protagónico en el gobierno de tu iglesia. No falte pues el varón que nos suceda en el ministerio, oh Señor. Produce abundancia de llamados, produce preparación eficaz y produce un grupo de santos varones de Dios que pastorean fielmente su iglesia, dando si es necesario aún la vida por sus ovejas. Que tu nombre sea glorificado y tu reino avance mucho más por medio de nuestra iglesia, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.